Hola chicos, buenos días. El día de hoy, viernes 14 de agosto, vamos a trabajar en el cuaderno de sociales, factores del clima y el cambio climático. Vamos a prestar mucha atención porque este tema nos está afectando a nosotros, ¿cierto? Tanto el cambio climático como los factores del clima, ¿cierto? Entonces, a prestar mucha atención, por favor, al tema de hoy. Los factores climáticos como la latitud, altitud, proximidad al mar, las corrientes y el relieve son las condiciones que presenta un lugar y ayudan al desarrollo de un clima. ¿Qué es la latitud? Distancia de determinado punto de la Tierra o la línea del Ecuador. Los países más cercanos a la línea del Ecuador poseen un clima tropical con altas precipitaciones y elevadas temperaturas. La altitud es la altura sobre el nivel del mar. La relación entre temperatura y altura es inversamente proporcional a mayor altura, menor presión y menor temperatura. También encontramos el relieve, que es un conjunto de geoformas de la corteza terrestre. Dependiendo de la posición de las geoformas en relación a la dirección de los vientos y de los rayos solares, habrá mayor o menor temperatura y precipitaciones. Está la continentalidad, que es la proximidad al mar. A mayor cercanía al mar, menor amplitud térmica, de lo contrario, mayor amplitud térmica. Las corrientes oceánicas es el desplazamiento de masas de agua. Si las corrientes son altas, elevan la temperatura, de lo contrario, la disminuyen. La latitud determina el clima según de la ubicación en el globo terráqueo. Los lugares más cercanos a la línea del Ecuador, el paralelo cero, presentan un clima tropical con 2 estaciones al año, verano y época de lluvias. Si hay mayor distancia a la línea del Ecuador, el clima se convierte en una estación. Los lugares que se encuentran entre la zona ecuatorial y polar presentan las siguientes estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Finalmente, en los polos, el clima no varía, son desiertos congelados. La altitud desempeña un rol importante, pues el relieve de los continentes afecta el clima de un lugar. La cima de la montaña tendrá un clima más frío en comparación con su base, con uno más cálido. La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima de un lugar en un tiempo determinado. Ahora vamos a hablar del cambio climático. Desde la industrialización de las sociedades, la Tierra ha sufrido un fenómeno denominado cambio climático, por consumo de energía fósil, tala de árboles y contaminación de ríos y mares. ¿Sí habían escuchado esta palabrita, cierto? Cambio climático. Sí, ahora es muy frecuente escucharla debido a el deshielo de los polos y debido al calentamiento de nuestro planeta, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque no cuidamos muchas veces las aguas, ¿cierto? Los árboles también los talamos y esos son los que nos dan el oxígeno y la vida, ¿cierto, chicos? Todo esto ha pasado desde la industrialización, desde que se crearon máquinas, desde que el ser humano elaboró máquinas para desarrollar, para un avance, pero también este avance nos ha llevado a un retroceso en nuestro planeta, ¿cierto? Con nuestra naturaleza. Entonces muchas veces talan hectáreas de bosque, cantidades de bosques para generar muchas veces potreros para la alimentación del ganado. Entonces todas estas cosas van afectando nuestro planeta, ¿cierto? Nuestra capa de ozono. Estas actividades producen un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que alteran su equilibrio y tienden a calentar la superficie de la Tierra y de las capas bajas de la atmósfera. Existe en la actualidad un alto nivel de consenso acerca de que un aumento en la temperatura global de más de 2 grados centígrados tendrá muy graves consecuencias. Entre otros impactos se proyectan cambios a escala global y regional de la temperatura, de la precipitación y de otras variables climáticas, generando el derretimiento de grandes masas de hielo que en consecuencia aumenta el nivel de los océanos. También se incrementará la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías.
la expansión de diversas enfermedades por modificación del área de influencia de vectores transmisores y el colapso de numerosos ecosistemas. Todos efectos que impactan seriamente en las actividades socioeconómicas en todas las regiones del mundo. Esto es un informe del Greenpeace, informes de la página 4, que está en línea. ¿Listo? Un dato. Existen organizaciones globales que trabajan para combatir el cambio climático, creando conciencia en la ciudadanía, los estados y dueños de grandes empresas con el fin de crear estrategias que ayuden a mitigar los efectos de este fenómeno. Una de ellas es Greenpeace, una organización de carácter internacional que trabaja por la defensa del medio ambiente, fundada en Vancouver, Canadá, en 1973. Listo, chicos, espero que les haya quedado un poco claro el tema de hoy. Recuerden que si tienen dudas, me las pueden hacer, ¿listo? Entonces, les dejo acá una enseñanza, ¿cierto? Entonces, debemos cuidar el agua, ¿cierto? Ya que nosotros estamos en una ciudad que es muy propensa a la sequía, ¿cierto? Porque nuestra ciudad se nutre de agua de la fuente de las Ceibas, ¿cierto? ¿Se han escuchado la quebrada de las Ceibas? El río Las Ceibas. Esta quebradita ya se está secando, ya hay muy poca agua en ella. Entonces, por eso muchas veces sufrimos en nuestra ciudad de Neiva por cortes de agua, ¿cierto? Porque esta quebrada ya está siendo muy insuficiente para la cantidad de población que hay en la ciudad. Entonces debemos cuidar por eso nuestras fuentes de agua, ¿cierto? Que son fuentes de vida. Son el agua es la que nos da la vida, ¿cierto? Recuerden que nuestro cuerpo está compuesto por un 80-90% de agua. Entonces, a cuidar los ríos, a no arrojar basura, ¿cierto? Porque la basura es la que contamina los ríos. Cuando más que todo, cuando en nuestra ciudad, cuando el viento sopla fuerte, toda la basura que está en el asfalto, en las carreteras, esta basura va directamente a las quebradas, a los ríos, a las alcantarillas, que son las que llevan el agua, ¿cierto? Entonces, por favor, hagamos conciencia, ustedes que están pequeños todavía, que pueden tener más conciencia y transformar la realidad, ¿cierto? Ir transformando nuestra vida, nuestro entorno para tener pues mucho más tiempo en nuestro planeta, en nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, a cuidar las aguas, a cuidar los árboles, ¿cierto? En el colegio, en el proyecto ambiental que teníamos, la idea era sembrar arbolitos, ¿cierto? Pero pues por esta pandemia, por esta digamos, problemática que hemos tenido de salud, no lo pudimos realizar, pero espero, si continúan con nosotros, que lo podamos realizar pronto, hacer una sembratón de árboles, ¿cierto? Que como ya les dije, son los que nos dan el oxígeno, son los que les da vida a nuestro ecosistema, ¿cierto, chicos? Bueno, entonces, espero que les haya quedado claro.